Atención internacional. El tablero geopolítico en Caracas acaba de saltar por los aires en una maniobra de traición y fuerza militar sin precedentes en la historia moderna de Sudamérica. Mientras el mundo procesaba la caída de Nicolás Maduro, la verdadera cacería humana ha comenzado en las profundidades de la capital venezolana. Fuentes de inteligencia militar de alto rango confirman que comandos de élite de los Marines de los Estados Unidos, apoyados por unidades de la Fuerza Delta, han cercado de manera hermética el complejo fortificado donde se atrincheraba Diosdado Cabello, el hasta ahora intocable jefe del aparato represivo del régimen. Esta operación, denominada Trueno Final, no es fruto de la casualidad, sino del soplo más letal y devastador que se ha registrado en las filas del chavismo. Delcy Rodríguez, la ahora presidenta encargada bajo la tutela de Washington, ha entregado las coordenadas exactas de los 5 búnkeres secretos de Cabello a cambio de inmunidad total para ella y su hermano Jorge. El nivel de traición es tan profundo que Delcy no solo entregó la ubicación, sino los códigos de acceso de las puertas de titanio y los horarios de rotación de la Guardia Pretoriana de Cabello. Los reportes que llegan desde el terreno indican que la zona de Fuerte Tiuna y las colinas que rodean el helicoide están bajo un bloqueo electrónico absoluto. Aeronaves de guerra electrónica han convertido los radios y teléfonos de los leales a Cabello en simples ladrillos inútiles, dejando al hombre más temido de Venezuela completamente ciego y sordo en su propia guarida. La tensión es insoportable. Se estima que Cabello custodia una fortuna líquida que supera los 20,000 millones de dólares en lingotes de oro y divisas no rastreables dentro de esas paredes de concreto armado, un tesoro que ahora es el epicentro de un asedio de acero. Los Marines han desplegado drones de quinta generación con capacidad de visión térmica a través de muros, identificando cada movimiento del objetivo. No se trata de una negociación, es una rendición forzosa o la aniquilación total. Donald Trump, desde la Casa Blanca, ha dado una orden directa. No quiere a Cabello fuera de Venezuela, lo quiere en una celda contigua a la de Maduro en Nueva York antes de que salga el sol. La ferocidad del asedio ha provocado que las bases populares de los colectivos, antes financiadas por el mismo Cabello, comiencen a dispersarse presas del pánico ante la superioridad tecnológica estadounidense, que ya ha vaporizado 2 puestos de control perimetrales con misiles de precisión quirúrgica. Venezuela está a minutos de presenciar el desplome definitivo de la hidra que manejaba las sombras del poder. La presidenta interina ha declarado el estado de sitio total, pero es un secreto a voces que ella misma está coordinando el asalto desde una sala de guerra conjunta con asesores del Comando Sur. El aire en Caracas huele a pólvora y a final de época, mientras el asedio sobre el búnker de Cabello se cierra como un lazo de acero del que no hay escapatoria posible. La escena dentro del búnker en este momento es un cuadro de locura y colapso absoluto. Diosdado Cabello, el hombre que una vez sostuvo las riendas del terror en Venezuela, ha perdido por completo el contacto con la realidad según los datos de audio captados por micrófonos láser de alta potencia. Fuentes de inteligencia indican que Cabello se encuentra en un estado de psicosis paranoica extrema, disparando su fusil de oro contra las paredes de concreto y destrozando con sus propias manos los monitores que muestran el avance imparable de los comandos estadounidenses. Se informa que en sus ataques de ira ha llegado a ejecutar a 2 de sus guardaespaldas más cercanos tras acusarlos de ser espías de la CIA en un arranque de delirio. La traición de Delcy Rodríguez ha sido el golpe de gracia. La vicepresidenta no solo entregó las rutas de escape, sino que reveló la existencia de una red de túneles que conecta el búnker con depósitos secretos donde se custodian más de 100,000 millones de dólares en efectivo, diamantes y actas de propiedad de empresas fachada en todo el mundo. Este tesoro, acumulado durante décadas de saqueo sistemático, es ahora una jaula de oro que lo asfixia.
Los marines han comenzado a utilizar cargas de termita sónica para derretir las esclusas de seguridad, una tecnología que hace vibrar la estructura misma del búnker, provocando ataques de pánico ensordecedores entre los pocos leales que aún quedan dentro. Los mercenarios de la Brigada Wagner, que debían ser su última línea de defensa, han abandonado sus puestos tras recibir un mensaje cifrado que les advertía que cualquier resistencia sería borrada del mapa por ataques de precisión desde el espacio. En los pasillos inferiores, el aire se ha vuelto irrespirable debido al corte de los sistemas de ventilación por parte de los equipos de asalto. Cabello, rodeado de lingotes de oro y documentos que incriminan a toda la cúpula militar, grita insultos contra los Rodríguez mientras intenta desesperadamente activar un protocolo de autodestrucción que los ingenieros estadounidenses ya han neutralizado de forma remota. La caída no es solo política, es una degradación humana televisada para la historia. El mundo observa cómo el imperio de las sombras se desintegra bajo el peso de una traición de proporciones bíblicas y el poder tecnológico de una superpotencia que no aceptará nada menos que su captura inmediata. La cuenta regresiva para el impacto final ha comenzado y no hay rincón en el subsuelo de Caracas que pueda ocultar al arquitecto del miedo de su inminente destino en una prisión federal. La ofensiva no se detiene y el asedio ha pasado a una fase de guerra psicológica devastadora. Los Marines han desplegado potentes altavoces direccionales que emiten grabaciones de las confesiones completas de Delcy Rodríguez, donde ella detalla cada uno de los crímenes ordenados por Diosdado Cabello, incluyendo masacres en las fronteras y operaciones de narcotráfico a escala continental. La información actualizada revela que la fortuna oculta de Cabello no son solo números en una pantalla. Dentro del búnker se encuentran palés cargados con más de 150,000 millones de dólares en billetes de alta denominación, una cantidad tan obscena que serviría para pagar la deuda externa de varios países de la región. El pánico ha transformado al otrora hombre fuerte en una sombra errante que, según los sensores acústicos, camina de un lado a otro, gritando órdenes a generales que ya lo han abandonado o que han sido arrestados por sus propios subordinados. En la superficie, el cielo de Caracas está dominado por cazas F-35 que realizan vuelos rasantes rompiendo la barrera del sonido, una señal inequívoca de que la soberanía del régimen ha dejado de existir. Los analistas internacionales sugieren que este despliegue es una advertencia directa no solo a los remanentes del chavismo, sino a las potencias extranjeras que intentaban sostener el andamiaje de Cabello. La traición de Delcy ha sido tan quirúrgica que incluso entregó los planos de las minas de oro ilegales que Cabello controlaba en el arco minero, donde se estima que hay enterrados otros 50,000 millones de dólares en reservas estratégicas destinadas a financiar una guerra de guerrillas que ahora nunca sucederá. Dentro del búnker, la situación es de pesadilla. Cabello, en un arranque de locura, ha intentado prender fuego a montañas de billetes para evitar que caigan en manos estadounidenses, llenando los niveles inferiores de un humo tóxico que está asfixiando a sus últimos leales. Los informes médicos de inteligencia sugieren que el objetivo está sufriendo un colapso cardiovascular inminente debido al estrés y al consumo desenfrenado de estimulantes para mantenerse despierto. Los Marines han recibido la orden de capturarlo con vida a toda costa, pues él es la pieza clave para desmantelar la red de lavado de dinero más grande del siglo XXI. La tensión eléctrica es tan alta que se puede sentir en el aire. Las unidades de ingeniería están a punto de detonar la última barrera de blindaje reactivo que separa la justicia del hombre que juró que nunca sería capturado. El final de la impunidad está a solo unos centímetros de acero y concreto. El estruendo de la primera carga de demolición técnica ha sacudido los cimientos de toda la zona militar e elitar. Pero lo que los marines encontraron
al cruzar la primera esclusa, superó cualquier informe previo. No solo se trata de un búnker de guerra, sino de una bóveda de depravación y poder sin límites. Los equipos de asalto han descubierto una sala de servidores de inteligencia que procesaba el espionaje de más de 50,000 opositores y aliados por igual. Diosdado Cabello, en su paranoia, no solo vigilaba a sus enemigos, sino que tenía grabaciones comprometedoras de cada general del ejército y de la propia Delcy Rodríguez, un archivo de chantaje valorado en miles de millones de dólares que ahora está en manos del Pentágono. La resistencia interna se ha desmoronado. Al ver la efectividad de las fuerzas especiales estadounidenses, los últimos guardias de la unidad de élite de Cabello, hombres entrenados para morir matando, han optado por el suicidio colectivo o la rendición incondicional al verse superados por drones tácticos del tamaño de un insecto que inyectan gas paralizante a través de los conductos de ventilación. Mientras tanto, en la superficie, la capital venezolana vive un momento de tensión eléctrica. La noticia de que los marines están a pocos metros de Cabello ha provocado que las unidades militares que aún dudaban depongan las armas de inmediato. Se estima que la red de túneles no solo escondía dinero, sino un arsenal de armas químicas de origen desconocido que Cabello planeaba usar como último recurso para convertir a Caracas en un cementerio si él caía. Este dato, amplificado por la inteligencia estadounidense, ha justificado el uso de fuerza letal máxima. Los expertos indican que el valor de la información recuperada en los servidores de Cabello permitirá rastrear y confiscar activos en el extranjero por un valor superior a los 200,000 millones de dólares, una cifra que podría reconstruir Venezuela 3 veces. Dentro del corazón del búnker, la situación de Cabello es patética. Los visores nocturnos de los Marines lo muestran acurrucado en un rincón de su oficina blindada, rodeado de bolsas de basura llenas de diamantes de sangre y documentos de identidad falsos, con los que pretendía huir hacia una isla privada en el Pacífico. El hombre que se burlaba de las sanciones internacionales ahora llora y suplica clemencia por un canal de radio abierto, ofreciendo entregar las rutas del narcotráfico hacia Europa y los nombres de los contactos en los carteles mexicanos a cambio de que no lo entreguen a la justicia venezolana, temiendo que el pueblo lo linche antes de llegar al avión que lo llevará a Florida. Los Marines, siguiendo protocolos de silencio absoluto, han colocado la carga final en la puerta de su despacho privado. El aire se ha vuelto denso, cargado de la electricidad estática de las armas de pulso electromagnético listas para disparar. El símbolo del terror chavista está a un latido de distancia de enfrentar su destino final frente a la justicia global. La explosión final ha sido una coreografía de precisión absoluta. La puerta acorazada del despacho de Diosdado Cabello fue reducida a polvo en milisegundos, permitiendo la entrada de un enjambre de microdrones que cegaron cualquier intento de resistencia con ráfagas de luz estroboscópica y frecuencias ultrasónicas. Los marines entraron como sombras, moviéndose con una velocidad que desafía la percepción humana. En el centro de la habitación, el hombre que una vez controló el destino de millones estaba de rodillas, con las manos temblorosas, sosteniendo un teléfono satelital que ya no emitía señal alguna. Los soldados estadounidenses no intercambiaron una sola palabra. Procedieron a neutralizarlo físicamente mientras equipos de ciberinteligencia conectaban dispositivos de extracción masiva de datos a la computadora personal de Cabello. Se ha confirmado que en ese disco duro residen las pruebas de transacciones por más de 300,000 millones de dólares vinculadas a la construcción de infraestructuras fantasma y la compra de voluntades en organismos internacionales. La magnitud del saqueo es tan vasta que los analistas en Washington ya califican a Cabello no como un político, sino como el mayor cleptómano de la historia de la humanidad. Mientras Cabello era arrastrado por los pasillos llenos de escombros, se produjo un hallazgo escalofriante. Una cámara acorazada
oculta detrás de una estantería falsa que contenía archivos físicos rotulados como Proyecto Armagedón. Según las primeras filtraciones de los especialistas del Comando Sur, este plan consistía en la activación de células durmientes en toda la región para ejecutar ataques terroristas en caso de que la cúpula chavista fuera capturada. Sin embargo, la traición de Delcy Rodríguez fue tan profunda que ella misma había desactivado los detonadores remotos horas antes del asalto de los marines. Al verse completamente desarmado y traicionado por su círculo más íntimo, Cabello sufrió un colapso nervioso total, comenzando a proferir alucinaciones sobre una supuesta invasión de fuerzas sobrenaturales. Los médicos militares tuvieron que administrarle sedantes de alta potencia para evitar que se autolesionara contra las paredes del vehículo táctico que lo transportaba hacia la superficie. La caída del búnker marca el inicio del desmantelamiento de la estructura de poder más oscura de América Latina. En los niveles inferiores del complejo, los marines liberaron a un grupo de 10 generales que habían sido encadenados por Cabello semanas atrás bajo sospecha de traición, hombres demacrados, que ahora son testigos clave del nivel de locura que reinaba en el entorno del ex número 2 del régimen. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha emitido un comunicado oficial desde el Palacio de Miraflores, rodeada de asesores militares estadounidenses, declarando que la era de la impunidad ha terminado. Mientras tanto, en los mercados internacionales, el precio de los bonos venezolanos ha experimentado un repunte histórico ante la perspectiva de recuperar los activos robados que Cabello custodiaba. El asedio ha terminado, pero la verdadera reconstrucción del país, basada en la recuperación de los $200,000 millones que se estiman ocultos en cuentas espejo de Cabello en el extranjero, apenas comienza. El trofeo más grande del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está finalmente bajo custodia y su silencio ha sido comprado con la moneda de su propia desesperación. La oscuridad total envuelve ahora el destino de Diosdado Cabello mientras el rugido ensordecedor de un helicóptero furtivo MH-47 Chinook de los marines desgarra el aire, despegando desde la estructura colapsada del búnker. El hombre que una vez fue el arquitecto del terror en Venezuela es trasladado bajo custodia de máxima seguridad hacia un portaaviones estacionado en aguas internacionales. Este es el capítulo final de un imperio criminal cimentado sobre la sangre y la traición más abyecta. Los informes financieros ultra secretos extraídos de los servidores centrales durante el asalto revelan una verdad que supera cualquier ficción. El saqueo sistemático perpetrado por Cabello y su red criminal alcanza la cifra astronómica de $500,000 millones, una fortuna suficiente para reconstruir el continente entero, robada directamente de las venas de una nación hambrienta. Delcy Rodríguez, en un movimiento de ajedrez geopolítico sin precedentes, ha comparecido ante las cámaras para anunciar la disolución inmediata de los colectivos y milicias que Cabello utilizaba como su guardia pretoriana, cortando de raíz cualquier esperanza de resistencia. La caída de este búnker no es solo una victoria militar, es un sismo que ha hecho colapsar los ejes de poder desde Moscú hasta Teherán. En las calles de Caracas, el silencio del miedo ha sido reemplazado por un grito de liberación, mientras las estatuas y símbolos de la opresión son derribados por una multitud que ya no teme a las sombras. Se informa que, en un último acto de cobardía, Cabello intentó ingerir una cápsula de cianuro oculta, pero la tecnología de intervención rápida de los Navy SEALs frustró su escape hacia la muerte. Washington lo quiere vivo para que confiese la ubicación exacta de los tesoros ocultos en paraísos fiscales. Mientras el Chinook se pierde en el horizonte, un ejército de 1,000 expertos financieros y fiscales internacionales comienza la operación de rastreo y recuperación de activos más grande de la historia moderna. Dentro del búnker, los Marines
sellan miles de cajas con lingotes de oro y obras de arte robadas, preparándolas para su devolución al Tesoro Nacional. El nombre de Diosdado Cabello ha sido borrado de los anales del poder y reemplazado por un número de serie en una prisión de máxima seguridad en Florida. La batalla por el búnker ha terminado, pero el renacimiento de Venezuela, impulsado por la recuperación de los 500.000 millones de dólares confiscados, apenas comienza. La historia ha dado un vuelco definitivo, sellando el destino del hombre que apostó la vida de su pueblo por una codicia sin límites y terminó perdiéndolo todo en la oscuridad de su propia guarida